precisamente porque un suscriptor me lo preguntó. Me dio una duda que creo que muchas personas tienen. Me dijo, yo creo que, o haciendo las cuentas más bien, de lo que me paga una inversión de renta fija, como puede ser una Sofipo que te está pagando 10% al año, yo creo que reinvirtiendo cada año haciendo ese proceso de interés compuesto, podría llegar a tener un rendimiento sin tanta bronca, muy similar al 10-14% promedio que ha dado el S&P 500 en los últimos 15 años. Era su duda de que, oye, ¿por qué mucha gente recomienda invertir en bolsa de valores si aplicando el interés compuesto en una Sofipo quizás puedo tener los mismos resultados? Y me gustaría entonces hablar de cómo aplica el interés compuesto en las inversiones, dónde se puede invertir. El interés compuesto es algo bien básico, pero es una herramienta muy importante. Es el hecho de tener cierta cantidad de dinero invertida, recibir rendimientos y recibir el mismo porcentaje tal vez de ganancias o rendimientos al año siguiente, pero sobre el nuevo monto, no sobre el monto inicial. Y así cada año se va haciendo ese porcentaje o ese rendimiento sobre el nuevo monto de total, por así decirlo. Es algo acumulable, cosa que con el interés simple, pues siempre se va a ver una gráfica tal vez así o así. Cosa que con el interés compuesto es cuando empiezas a ver la curva. Y creo que eso es algo que es muy importante entender, ¿no? Yendo más allá con la pregunta que tiene tu suscriptor, pues básicamente a mí se me hace bien raro, ¿no? El hecho de que a veces se da por hecho que el interés compuesto únicamente aplica cuando se reciben o pagos o dividendos, o creo que la gente muchas veces relaciona el interés compuesto con un ingreso fijo, ¿no? Y creo que a veces no se toma en cuenta el hecho de que si tu ETF crece 8% al otro año, sin necesidad de dividendos o depósitos, puede crecer otro 8% sobre el nuevo total, sin necesidad justamente de un ingreso externo, por así decirlo, un reparto de utilidades. Creo que a partir de ahí es cuando la gente dice, oye, pero es que en los préstamos personales o en las SOFIPOS donde recibo flujo, y pues realmente no necesitas flujo. Una de las mayores ventajas de la bolsa a comparación de las SOFIPOS o de las fintech donde haces préstamos es que no vas a tener que pagar impuestos con la misma frecuencia, no vas a tener que hacer tantos movimientos y justamente esos mismos impuestos se pueden comer gran parte de tus rendimientos, ¿no? Como tal. Para mí la forma más fácil de definir el interés compuesto sería invertir las ganancias de nuestras inversiones, o sea, reinvertirlas. Todo esto va a hacer que cada vez el capital invertido a lo largo del tiempo va a ser mayor y por eso crece mucho más, como explicó Emilio. Ya comparando lo que son SOFIPOS, inversiones de renta fija, por ejemplo, CETES y la bolsa, pues todas se van a manejar de forma distinta a lo que es el interés compuesto. En la renta fija, pues se ve de forma muy fácil, o sea, cómo se está funcionando. Y en la bolsa, todo dependerá si es una acción, por ejemplo, un ETF que tenga dividendos o no. Cuando tiene dividendos, pues si reinviertes los dividendos también sería interés compuesto, y cuando no tiene, lo que va a pasar es que pues con el crecimiento sería como se aplicaría, que sería un poco distinto. Pero pues en todas aplica, pero todo va a depender qué consideres que es mejor para ti. Y también es muy importante eso que comentó Emilio de los impuestos, ya que en la bolsa vas a pagar hasta que vendas, entonces pueden pasar 40 años, 30 años que no vendas y hasta ese momento vas a tener que pagar los impuestos. Y pues ya llegó ahorita Bernardo, y si nos quiere platicar un poquito de qué cree él del interés compuesto y cómo aplica en la bolsa. Bueno, definitivamente el interés compuesto es una magia que pasa desapercibida por muchos inversionistas o por muchas personas que empiezan a invertir y se dan cuenta a lo largo del tiempo de que cuando empezaban a invertir no hacía falta haber hecho tantos movimientos y tantos cambios. El interés compuesto hace su trabajo solo. La bolsa te da muchas cosas que otros instrumentos no te dan, y más cuando hablamos de un ETF como el S&P 500. Estamos hablando de liquidez, estamos hablando de dividendos, estamos hablando tema fiscal, por lo menos en México, un 10% sobre las ganancias es algo muchísimo más atractivo. Y como dijo Sara, se vende, o sea, tú lo pagas hasta que vendes. Entonces, tú me pones que yo puedo aprovechar las fluctuaciones del mercado en la bolsa. Voy a estar aparte dolarizado. O sea, si cae la bolsa, yo puedo invertir más y voy a tener un rendimiento mucho más alto que el promedio que da en el año. Porque en ese mes me voy a poner a destinarle más dinero. Voy a decir, ¿sabes qué? En este mes voy a agregar más porque el de S&P cayó 10%. Este mes cayó 20%. ¿Sabes qué?
este mes va a ser el que más le voy a poner dinero. Y no tienes ese beneficio en una SOFIPO, no tienes ese beneficio en una tasa fija. Esos son los beneficios que yo veo, y la liquidez. O sea, tienes una liquidez muchísimo más alta que en casi cualquier otro instrumento. Y luego nada más para complementar ahorita que comentaron las SOFIPOS, aparte otra parte negativa de las SOFIPOS es que no es tanta la cantidad que podemos invertir para exentar impuestos, y pues en la bolsa pues hasta que vendamos, y también el seguro pro SOFIPO, que yo considero que es súper importante aprovecharlo y no pasarnos de él por en caso de que quebrara, como ya ha pasado en otras SOFIPOS anteriormente, nos pueda dar ese dinero que teníamos ahorrado y no tener más y perderlo. Sí, ya los tres ya le dieron justo al clavo, y yo creo que ya nada más para entender el interés compuesto como con toda función matemática hay que ver pues cuáles son esas constantes y variables. La constante aquí va a ser el interés, que es lo que probablemente confunde a muchos, porque en la bolsa de valores, si tú te metes a una página como Yahoo Finance y buscas el rendimiento acumulado anual de cualquier instrumento, te lo va a dar tal cual, anual. Ese es el que ocupa la fórmula del interés compuesto. La otra variable sería el periodo. Y es aquí donde vamos a terminar de entender entonces el interés compuesto, porque normalmente esos periodos son años, en caso de bolsa de valores, años naturales, en caso de SOFIPOS, años comerciales, pero para no hacernos bolas vamos a dejarlo como el año natural. Y es ahí donde posiblemente no entendemos que la bolsa de valores por sí sola, así como dijo Emilio, ya genera ese proceso de interés compuesto que tal vez no se ve reflejado cuando tú buscas ese dato del rendimiento anual acumulado, porque tú inicias el periodo en el día 1 de cada año, termina el periodo en el día 365, 366 del año, y el siguiente periodo ya calcula su nuevo rendimiento en bolsa de valores con el precio de cierre. Aunque no lo has liquidado, esa plusvalía de algún modo, si lo quieres ver así, ya te generó ese proceso de interés compuesto, que con una SOFIPO quizás queda más claro porque lo ves de forma tangible, porque la SOFIPO te reparte tu rendimiento y ahí tú haces un movimiento más, que es reinvertir tu inversión más el nuevo rendimiento al siguiente periodo. Pero la bolsa de valores no necesita hacerlo porque no te lo está pagando, lo que no significa que en el siguiente periodo tu rendimiento sea sobre tu inversión inicial, va a ser sobre el nuevo precio de cierre, que ya se convierte en el precio de inicio del nuevo periodo.